Estaba diciendo algo que es lo lógico, que es quiénes son aquellos que quieren estar con nosotros compartiendo su conocimiento. Y tengo a tres invitados muy especiales. Tres invitados muy especiales porque además son de contrastada experiencia, son personas generalmente conocidas, por eso también el número de personas que se nos están uniendo y que yo tengo el privilegio de poder presentaros. Y si me permitís, voy a dedicar un minuto a hacer una breve presentación de cada uno de ellos, porque sinceramente merece la pena. Nosotros, ¿por qué hacemos esta sesión? La hacemos porque tenemos la fortuna de celebrar el quinto aniversario de nuestra certificación ICECOM. La certificación ICECOM nace con la gran ilusión de unir, bueno, básicamente dos continentes con un mismo idioma y que además tienen unos parámetros comunes. Y el ICECOM tiene el elemento de poder acreditar el conocimiento individual sobre las áreas de compliance transversales, es decir, sin que tenga una implicación directa en la legislación nacional de España o en algún caso vinculado a la Unión Europea. Es decir, si tenéis interés, y por eso también permitidme que haga esta pequeña campaña de información, si tenéis interés en saber lo que compone el conocimiento del ICECOM, lo tenéis todo en la página web de ASCOM, pero lo que quiero resaltar del ICECOM es que es conocimiento básico de compliance para ejercer como compliance officer de forma transversal y que además acredita el reconocimiento de ese conocimiento con un examen que hace que tenga el valor que tiene de cara a terceros. Todo esto nace cuando desde fuera reconocen el mérito que tienen las personas que se presentan y lo sacan para acceder a determinadas posiciones dentro de las compañías que están muy relacionadas con el ámbito de compliance, aun sabiendo que en muchos países que nos están escuchando no tienen una legislación que les obliga en determinadas áreas a tener a un compliance officer. Es un elemento de desarrollo profesional natural porque de esto es una, como digo siempre, una vocación. El ser compliance officer al final es una vocación. Desde aquí animo a aquellos que tengáis interés a poder conectaros y entrar en la página web y ver lo que es la certificación ICECOM, que además tenemos aquí a una persona que es de las primarias en hacer un centro de formación como es Comply Academy con Imelda al frente y que luego nos podrá decir. Pero quiero, si me permitís, hacer una breve presentación de cada uno de los ponentes que tenemos hoy con nosotros. En primer lugar, Imelda Álvarez Estrada. Tiene más de 25 años de experiencia en integridad, compliance y legal. Brinda capacitación y conferencias y consultoría a nivel internacional a diversas industrias desde 2018. Fundó Comply Academy, Comply Latam después de 16 años en posiciones ejecutivas y directivas en Novartis y Sandoz. Es abogada, máster en dirección de empresas, docente, autora y tiene varias certificaciones internacionales. Presidió la Red Latinoamericana de Compliance para la industria farmacéutica y de dispositivos médicos y dirige Comply Academy, campus virtual de formación ejecutiva que ha llegado a personas de 30 países. Bienvenida y muchas gracias, Imelda, por estar con nosotros. Muchas gracias a ti por la invitación. Marcela Unzuza es abogada. Insosa. Insusa. Es Es, vasco, imagínate. es que de verdad el acento hay que ponerlo. Claro. Es abogada, magíster en Derecho de la empresa de la Pontificia Universidad Católica de Chile, especialista en gobierno corporativo, ética y cumplimiento en industrias altamente reguladas. Ha liderado áreas legales y de compliance en compañías multinacionales, asesorando a directorios y alta gerencia en decisiones estratégicas y gestión integral de riesgos. Como directora de la Asociación Chilena de Ética y Compliance, ACEC, y académica de posgrado. Combina experiencia ejecutiva con una mirada práctica y estratégica del compliance como ventaja competitiva, posicionando la gobernanza y la cultura ética en el centro de la sostenibilidad empresarial. Bienvenida, Marcela. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Muchas gracias por la invitación. Estoy feliz de estar aquí. Muchas Gracias. gracias. Y el tercer invitado es una persona muy querida, también en ASCOM especialmente, porque Francisco Bonatti es abogado,
y consultor en compliance, secretario de la Asociación Española de Compliance, ASCOM, presidente de INBLAC, el Instituto de Expertos en Prevención del Blanqueo de Capitales y la Financiación del Terrorismo, es Compliance Officer del Ilustre Colegio de la Abogacía de Barcelona y miembro del Comité de Normalización sobre Gobernanza y Sistemas de Compliance UNE CTN 165. No puedo tener mejores espadas, pero me he dado cuenta que yo no me he presentado. Yo soy José Zamarriego, presidente de ASCOM, y que trabajo desde hace ya muchos años en la industria farmacéutica, en farmaindustria, y llevo el sistema de autorregulación. Pero yo no soy el importante. Los importantes, como decía al principio, sois vosotros y los ponentes que tenemos. Y para arrancar, me va a ayudar Gabriela. Gabriela, si eres tan amable, ¿nos puedes explicar una primera fórmula de interacción? Por supuesto, José, muchas gracias. Hola a todos, muy buen día, muy buena tarde, dependiendo del país desde donde nos visiten. Les damos la más cordial bienvenida y de forma previa al panel realizaremos un par de preguntas que nos van a permitir romper el hielo con ustedes. Así que por favor les pido que entren a www.menti.com e introduzcan el código que aparece en su pantalla, que es el 56629272, o ingresen con el código QR que también se aparece en su pantalla, para que podamos compartir con ustedes unas breves preguntas que pues nos darán un poco más de interacción con ustedes. Aparecen ya 88, 90 personas conectadas. Yo creo que esperaremos un poquito más para poder iniciar con la primera pregunta. Tenemos cerca de 400 personas ya conectadas. Lo digo por que a ver si conseguimos que la gran mayoría se pueda asistir. Y en este ínterin, lo que sí que quería es hacer un pequeño anuncio, y es que aquellos que luego lo deseen y que permanecen durante la sesión, que queda registrado en nuestros sistemas, recibirán un certificado de asistencia a esta sesión, que sirve como horas de formación continua a efectos de acreditación de formación. Y un pequeño anuncio, y es que aquellos también que sacaron el ICECOM en el año 2022 y que ahora se les cerró el plazo para la recertificación y mandar toda la documentación, finalizó el 31 de diciembre, desde la Junta Directiva y la Comité Académico, y dado que es el 5º aniversario, hemos dicho que tenemos que ayudar a que las personas se puedan recertificar. Y entonces hemos ampliado el plazo hasta el 31 de junio de 2026 para poder enviar toda la documentación para la recertificación de aquellos que no lo hicieron cuando obtuvieron la certificación en el año 2022. Dichos estos pequeños anuncios, hemos ido subiendo y podemos, Gabriela, avanzar, si te parece, en la pregunta. Por supuesto. La primera pregunta es, ¿desde qué país nos acompañan? Los resultados no se van a mostrar inmediatamente. Vamos a esperar un par de minutos para mostrar los resultados. Con Bueno, un creo minuto que... va, Gabriela, Sí, porque... yo creo que sí, un poquito antes. Muy bien, mostraré. Tenemos personas de España, de Chile, Colombia, México, Chile, Irlanda. Costa Rica, Irlanda, Wow. Argentina, Argentina, Estados Unidos, Portugal, Portugal. México. Ecuador, México, bueno, están contestando muchísimo. Argentina. Andorra. Andorra, Suiza. Copenhague, Perú. Guatemala. Increíble. Dice Guatemala. Copenhague, pero soy argentina. Entonces, esto lo tiene muy, muy dentro. Y eso es bueno. Países Uruguay, Bajos. Cataluña. Venezuela, Venezuela. Perú, Venezuela. Colombia, por ahí vi también. Sí, también. Miami. Miami. Miami, como República Independiente.
Bueno, La seguiré ciudad Muy con bien. latinoamericana más grande del mundo. Claro. la próxima pregunta es, en una palabra, ¿cuál es el mayor desafío como compliance officers? Aquí a través de estas contestaciones, Gabriela, corrígeme si me equivoco, pero se va haciendo como si estuviera más grande o más pequeña en función de ¿ves? Lo que es el número de personas que contestan esa misma palabra o similares, ¿no? Así es, José. Muy bien. Sí. Se va a mostrar más grande la que sea más común. Más votada, entre comillas, porque Ujú, aquí nadie ve lo que ha puesto el de al lado. correcto. Y un tema importante para quien no se conectó al inicio con Menti, también pueden hacerlo ahora. Es decir, el número puede crecer porque yo veo que hay muchas más personas conectadas de las que están respondiendo la encuesta. Podrían hacer lo mismo entrando por menti.com y utilizando el código que ven enfrente, porque va a ser también el mecanismo para hacer algunas preguntas más adelante. Estoy teniendo además también la fortuna de que a través de WhatsApp algunas personas muy apreciadas por ejemplo, desde México, pues están conectados y nos mandan mensajes de cariño, como el doctor Millán, que lo comparto con todos los panelistas, y alguna persona más desde otros países que apreciamos mucho pues este cariño al final, ¿no? ¿Cómo va, Muy bien. Gabriela? ¿Cómo va? Voy a mostrar resultados. Tenemos 153 respuestas de 226 personas que se conectaron a Menti. Mostraré resultados. Bueno, son muy interesantes. Va variando, ¿eh? Cuando van entrando, cómo se va, Se va cómo va moviendo, variando, ¿no? aunque eh, tenemos un enfoque en cultura, confianza, cumplimiento, integridad, independencia, Compromiso. compromiso, recursos, Convencer. Wow. responsabilidad, control, apoyo, Muy bien. concientización. mm, a ver, Sensibilización. Uno ajá, dice, no soy Sensibilización. compliance officer. exacto. Se la veo como una oportunidad, ¿eh? Esto de que haya quienes Claro. no son compliance officer, podemos hacer Sí, apostolado, como dice José. así es. Pero la palabra cultura está muy bien elegida, porque hoy he tenido una reunión también muy gorda y el elemento cultural ha salido en varias ocasiones, porque además condiciona muchísimas cosas, ¿no? Pero el elemento cultural es algo a lo que aspiramos dentro de compliance para tener una orientación. Yo creo que esta pantalla, Gabriela, si te parece, quizás nos pueda servir de recurso más adelante en el Mm. webinar y te levantaré la mano y te diré, Gabriela, vuelve a poner la- la diapositiva esta para que nos ayude a capturar de información, ¿no? Que aquí yo creo que nos está dando muchísimas claves, ¿no? Si no todas, pero sí muchísimas claves. Muy Por bien, supuesto. muy bien. Y Seguimos. de hecho, esta es la última pregunta, pero esta herramienta va a quedar abierta para que puedan realizar las preguntas que deseen al panel. Muy bien. En algún momento de la dinámica con los panelistas, volveremos a las preguntas que han hecho y se queda esta pregunta abierta en sus dispositivos desde el cual entrar en Menti. Muchas gracias. Y que además Gabriela está aquí detrás para poder recogerlas. Pero hay una pregunta, Gabriela, también que nos vas a ir recogiendo. Quiero recordar que tenemos también abierto a través de Menti elementos vinculados con preguntas que vosotros, los asistentes, podéis hacer y que se queda recogida en la información que Gabriela gestiona y que luego en algún momento yo iré parando y le preguntaré, Gabriela, ¿alguna pregunta que se haya recogido desde el sistema de Menti? Y ella nos ayudará a poner preguntas para los panelistas. ¿Correcto, Gabriela? Así es, Muy bien. Tal correcto. vez, Pues muchas gracias. Sí, por favor, Imelda, claro que Gracias. sí. sí. No, perdón, solamente que Gaby tal vez podría mostrar esa pregunta que has mencionado ahora y compartir
la liga en el chat para que las personas que no hayan podido ingresar previamente a Menti puedan hacerlo en los siguientes minutos y durante la reunión puedan hacernos llegar también sus preguntas. Por Sí, es supuesto. importante decir que no necesitan el código QR. Entrando a la página con el código, listo, súper Pon, fácil. pon la pregunta, Gabriela, para que la vean todos que lo que estoy diciendo es verdad. No Por es supuesto. no es, no es algo figurado. ¿Lo compartes la pantalla tú o cómo lo? Bueno, en este momento voy a poner el código y el cual tienen que entrar a Menti, ya que ya están contestando. Ah, mira, qué bien. O sea Ajá. que esto de la tecnología hace que ya ellos están todos conectados y ven en su móvil o en el ordenador, ven precisamente esta pregunta. Pues eso lo dejamos ahí abierto y ahora voy a empezar a preguntar a nuestros panelistas y que además lo que les he pedido para que no haya, aquí no hay secretos, lo que hay es cariño, interés y naturalidad. Con lo cual les he pedido que contesten exactamente lo que crean que tienen que contestar, porque la preparación de esto es una preparación basada en muchos años de experiencia. Entonces, si me permitís, voy a arrancar con Imelda. Y la pregunta es la misma para para los tres, pero sobre todo a partir de vuestras respuestas irán saliendo más preguntas. Pero la primera pregunta es importante. ¿Qué experiencias se han tenido a nivel internacional sobre las capacidades y competencias que debe tener el compliance officer? Imelda, por favor. Estás en No te mute, Imelda. oímos, no te oímos. Tienes que quitar el... Muy bien, no puede Ya haber un está. webinar sin que pase esto porque si no nos falta como... Si no, no es webinar. No, no es webinar, perdón. Bueno, básicamente yo veo tres momentos importantes a lo largo de la historia de quienes hemos sido compliance officers o hemos estado cerca del mundo de compliance desde hace más de 20 años, ¿no? Primero en los 2000, a mí pues me tocó mucho estar en el momento en el que las áreas de compliance éramos quienes definíamos qué conocimientos, qué habilidades, qué competencias, qué capacidades tendrían que tener las organizaciones, ya sea a nivel local, a nivel regional o a nivel global. En ese entonces yo recuerdo que lo primero que estábamos intentando hacer era definir cuáles eran las expectativas de la función para ser eficaz en el interior de la organización y en mucho dependía de la intención o la aspiración de la propia compañía en la que trabajábamos, ¿no? Entonces, yo recuerdo que en mi vida pasada corporativa, pues hablaba mucho de los sombreros, ¿no? Porque nos tocó abrir un departamento, contratar personas originalmente para ciertas posiciones. En algún momento yo tenía responsabilidades en varios países donde la regulación es diferente, la cultura es diferente, la formación es diferente, el tamaño de la posición es diferente. Y yo recuerdo que usaba mucho una imagen con muchos sombreros, ¿no? Y yo decía, es que, ¿cómo le hago para hacerle saber a las personas que lo que se espera es justo eso? Yo veía hace un ratito, cuando preguntamos cuál es el mayor desafío, alguien puso no ser policía, no sé si lo alcanzaron a leer, pero justo el tema de decir, un día tengo que ser mago, ¿no? O maga, porque tengo que encontrar soluciones ante temas que parece que nadie ha podido resolver, ni allá afuera ni aquí adentro, y yo soy quien tiene que decir si eso está correcto o no. Pero otro día tengo que usar este sombrero que es tan codiciado y tan esperado por las áreas de negocio, que es como business partner, ¿no? Y entonces tengo que tener empatía, tengo que saber qué es lo que pasa en el otro lado, tengo que ponerme los zapatos del gerente de producto que tiene una necesidad específica o de otras áreas, ¿no? Pero también un día tengo que ser policía. También un día tengo que realizar probablemente una investigación porque ha llegado el momento en el que alguien tiene la confianza de hacer una denuncia. Y otro momento tengo que sentarme a capacitar a la planta o a otras personas. Entonces, esta identificación original de habilidades fue un camino interesante y en la parte técnica o teórica estaba mucho más enfocado a la industria específica a la cual pertenecía la persona que hacía compliance. En el mundo financiero, en el mundo de seguros, casi todo estaba asociado al tema de prevención del lavado, ¿no? Y todo el tema de los delitos financieros. Pero en otras industrias hay temas transversales. Anticorrupción era el mínimo común denominador. En una segunda etapa, me toca participar como asesora en el consejo para la creación de las primeras certificaciones de compliance en el cuidado de la salud
para Latinoamérica, con la Universidad de Miami, con Seton Hall Law y otras iniciativas que en mucho fueron apoyadas por un grupo de compliance officers que, ojo, no formamos ninguna sociedad, no entidad, no, pero este grupo formándose con esta necesidad de compartir y aprender en conjunto. Armamos el primer congreso de compliance para la industria del cuidado de la salud en el 2012. Todos trabajábamos adentro de una compañía, pero lo que quiero decir, hay una fase de colaboración que permanece y que es indispensable para la formalización, perdón, para la formación, para la actualización y para el crecimiento profesional, que es justo la red, ¿no? En todo el camino, si algo hace crecer, es la red que ayuda bastante. Y después, cuando ya salgo de alguna forma para la locura de emprender una compañía que intente ayudar a quien quiere hacer lo correcto, a que hacer lo correcto sea la norma y no la excepción, pues surge la necesidad y he visto la necesidad y he podido acompañar a formar grupos de compliance officers adentro de compañías, que esto es como muy específico, muy a la medida, pero también el tema de formar compliance officers como centro formador. Y en este camino se empieza a ver, uno, que la cantidad de materias que hay que conocer ha crecido muchísimo. Ahora ya no es solo mi industria, anticorrupción, ahora es, sí, pero prevención, pero conflicto de interés, pero gestión del cambio, pero cómo influir con autoridad, a veces sin autoridad, cómo gestionar el cambio en las organizaciones, qué significa un ambiente psicológicamente seguro y las habilidades se sumaron y los sombreros se sumaron, más la necesidad de escoger el sombrero correcto, ¿no? Entonces, esto es un poco como el resumen de las tres etapas. Y hubo un momento en el que, sentada con otros profesionales de compliance, tratábamos de seguir una iniciativa. En México hay un sistema que se llama estándar de competencias, en donde las personas pueden certificarse por competencias. Y en las competencias, hablar de competencias específicamente hablaba de tres temas. Uno es saber, conocimiento. La segunda, saber hacer, que tiene que ver justo con las habilidades. Y la tercera, poder hacer, las aptitudes o las capacidades de lograrlo. Y al final, desafortunadamente, este estándar de competencias logramos definir específicamente qué características tendría que tener un compliance officer para hacerlo, pero por temas burocráticos, porque es un sistema oficial, ya no llegó a publicarse. Pero digamos, el resultado de aquella conversación fue, si una persona es capaz, primero, de, no importa la empresa y la industria en la cual trabaje, pueda realizar un diagnóstico de varias dimensiones, diagnóstico cultural, diagnóstico de proceso, ¿no? Y algún diagnóstico asociado a temas de riesgos y gestión y también pues la intervención de la alta dirección. Primero, si puede diagnosticar a la compañía en dónde está. ¿Es una compañía que tuvo un escándalo? ¿Es una compañía que nunca ha hablado del tema? ¿Es una compañía que ha tenido consecuencias negativas, etcétera, ¿no? ¿Cuál es la razón por la que inician este camino? Segundo, que pueda establecer una estrategia para mejorar. Y tercero, que sea capaz de implementarla, ¿no? Entonces, en resumen, diría que este camino en tres etapas y en este ejercicio de intercambio, pues decanta estas capacidades que no son menores con base en la experiencia. Muchas gracias. Ya más, yo te estaba escuchando y lo que veía es algo que para mí, ya un poquito con experiencia, me parece maravilloso, que transmites esa vocación a la que hacía al principio referencia, porque si no, esto no sale de natural. Marcela, por favor, ayúdanos. Yo, y complementando lo que dice muy bien Imelda, creo que la experiencia internacional muestra un cambio muy claro. El compliance officer dejó de ser un especialista normativo para convertirse en un verdadero arquitecto de decisiones organizacionales. En sistemas más maduros, en Estados Unidos, en Reino Unido, en Europa en general, el rol he visto que ha evolucionado a lo que podríamos o que yo podría denominar tres capacidades claves. Primero, el criterio. No basta con conocer la norma, porque además son muchas normas, sino que el compliance officer debe ayudar a interpretar riesgos en contextos que muchas veces son ambiguos. Segundo, desarrollar la influencia organizacional. ¿Por qué? Porque el compliance efectivo ocurre antes de la decisión, no después. Por eso el compliance officer se dice que debe ser business partner. Si bien a veces tiene que actuar como policía porque es parte del rol,
es muy importante que esté cerca del negocio, que conozca el negocio, que conozca la industria, como decía Imelda, que conozca la historia de esa compañía y de esa industria en particular, conocer la estrategia y, por supuesto, estar cerca de la alta dirección y del directorio. Y tercero, creo que es importante que desarrolle una visión sistémica. ¿Por qué? Porque los riesgos hoy en día están interconectados. Tenemos riesgos legales, reputacionales, tecnológicos y así que van relacionándose cada vez más unos con otros. Entonces, por eso las competencias claves hoy no son solamente técnicas, sino que también tienen que ver con liderazgo, comunicación estratégica, comprensión del negocio. En otras palabras, el compliance efectivo no se limita solamente a controlar decisiones, decir sí, no, sino que a ayudar a cómo se toman mejores decisiones. Te estaba escuchando y al final, primero ya oyendo a Imelda y a Marcela, necesitáis ser superwomans. O sea, porque no solamente tenéis que conocer, sino tenéis que convencer, tenéis que implicaros en la estrategia, tenéis que ser capaces de anticiparos, que yo hablo mucho siempre de la anticipación, de la prevención, y por lo tanto al final es un compendio, no solamente de un conocimiento técnico, sino también de competencias y habilidades y a la vez el elemento de la cultura. No me olvido esa primera diapositiva que hemos Sí. tenido, que ha sido magnífica. Paco, desde un abogado penalista con experiencia y vocación en el ámbito de compliance, ¿cómo lo ves? Bueno, en primer lugar, ya que antes no lo puedo decir, es un verdadero placer estar hoy aquí contigo, José, siempre, ¿no? Porque nos vemos muy a menudo, pero vamos, con Imelda y con Marcela es todo un lujo. Y luego me lo ponéis difícil, ¿eh? Porque me ponéis con ellas y el último, a ver qué digo yo ahora. Pero yo diría que desde nuestra experiencia, desde mi experiencia, yo creo que hay como, yo siempre he distinguido como diferentes épocas, ¿no? En el mundo del compliance que han ido conformando una visión del compliance officer y de la compliance officer, porque yo creo que hay una cosa que nos ha dicho y es que es una profesión con un componente femenino enorme, enorme. O sea, es una profesión en la que las mujeres son abrumadoramente mayoritarias y además con un nivel de excelencia altísimo. O sea, que algo hay ahí que también tendríamos que hablar durante la sesión de hoy, ¿no? Porque hay tantas profesionales tan buenas en el mundo del compliance. Yo creo que el compliance, y yo lo he vivido como penalista, y digo, apenas lo parezca porque parezco más joven, llevo 33 años ejerciendo de abogado penalista y evidentemente, pues yo entré en el compliance pues una perspectiva muy también de la época, ¿no? En un momento en el que el compliance, yo entré a través del mundo de la prevención de lavado de capitales, pero en el fondo era ese enfoque en el que el compliance en Europa, por ejemplo, era muy regulatorio, todavía era muy cumplimiento normativo, es decir, era la norma, la ley, todavía estábamos en esta etapa. Yo creo que hay una etapa importantísima que es desde los primeros 2000 hasta 2017, en que empieza a haber una confluencia, por ejemplo, en estandarizar, en normalizar estándares como la IDV PES 980 alemana, la estándar australiano, algún trabajo en el Reino Unido, hasta llegar a la ISO 19600, la ISO famosa, que se hizo un esfuerzo por entender cómo en todo el mundo se estaba integrando la función de compliance y ya se empezaba a hablar ahí de un tipo de función de compliance que no era ya ese cumplir la ley, sino que era ya entender cómo integrar eso en la gestión de las organizaciones. Se hablaba ya algo de competencias, se hablaba de autonomía, de independencia, de una serie de criterios que tenían que tener, que era un momento que estábamos como todos poniendo en común, ¿no? Para mí en aquel momento hubo un documento fundamental que asentó muy bien estas ideas, que era el libro blanco de ASCOM, el libro blanco de la función de compliance, que surge en el año 2017, que yo recuerdo que hemos tenido miles de descargas de ese libro, tanto en la versión en español como en inglés, durante años en nuestra web, y que yo creo que fue un documento que empezó a asentar los principios de la función y empezamos a entender qué tipo de función era y empezamos a hablar ya de unas competencias un poco diferenciales, un modelo en el que se apuntaba claramente a la cultura de las organizaciones, a las conductas, a una serie de elementos que ya estaban ahí, a un trabajo de gestión, un modelo de gestión de las organizaciones, un modelo de transformación.
Y es a partir, sobre todo, del año 2020, donde yo ya he percibido que a nivel mundial el compliance ha ido evolucionando hacia modelos muy transversales en los que la transformación cultural es un elemento absolutamente nuclear y que realmente hoy en día estamos hablando de una función de compliance en la que el elemento conducta, el elemento personas, el elemento comportamientos, el elemento transformar el modelo de gestión es la clave fundamental, donde realmente la preocupación hoy en día ya no es incluso cumplir la norma, sino más bien la protección de la reputación, la protección de la imagen, la protección de los valores, una serie de elementos que trascienden muchísimo más allá y donde realmente hoy en día el término compliance pues está no solamente absolutamente vinculado a la función de compliance officer, sino que además está muy relacionado ya con un valor distinto absolutamente del cumplir la ley y el cumplir la norma. Estamos en una órbita completamente diferente. Incluso veo ya últimamente una última etapa en la que la madurez del compliance lo lleva a una diversidad. Es decir, estás viendo un momento en el que, así como en los 20 y algo, parecía que todas las organizaciones en todo el mundo tenían una visión más o menos parecida en cuanto a obligaciones, responsabilidades, retos del compliance, estamos viendo como todo el impacto que está produciendo este fenómeno de realineamiento geopolítico, el cambio de paradigma en muchas áreas del mundo en las que incluso hoy en día hay un choque importante, pues también hace que veamos diferentes visiones del compliance, diferentes entornos adaptativos y donde la función de compliance, incluso en compañeros que están en jurisdicciones hoy en día muy contradictorias entre sí, pues yo creo que están empezando incluso a sufrir un cierto, y permitirme la liberalidad, una cierta esquizofrenia, en el sentido de que se encuentran a veces con situaciones muy distintas dentro de la misma organización en ámbitos territoriales diferentes. Por lo tanto, yo creo que hemos tenido el privilegio de vivir 2 décadas en las que hemos pasado de ser una especie de responsables de cumplir normas a unos verdaderos agentes de transformación cultural de las organizaciones, aliados de las áreas de decisión y sobre todo también ya muy implicados en la estrategia de la organización. Y eso hace que tengamos una serie de competencias diferentes, ¿no? Una serie de competencias que todo esto que nos habéis comentado también, pues en verdad se consolide, ¿no? Y yo ahí sobre todo me gustaría destacar, no tanto los que habéis apuntado, como 4 de futuro que a mí me parecen cada vez más importantes, ¿no? La primera es una visión estratégica. O sea, yo creo que cada vez más a la función de compliance se le pide esa visión estratégica para que esté al lado de las áreas de gobierno de la manera más práctica posible, ¿no? Que se no lugar cada vez más a una empatía y una capacidad de gestión cultural, ¿no? Sobre todo en esa diversidad global que cada vez nos está marcando incluso pues, elementos predominantes en las sociedades distintos, ¿no? La tecnología, un campo que nos está retando constantemente a la función de compliance, ¿no? El dominio tecnológico, el conocimiento, simplemente el poder navegar en la comprensión de todos los retos tecnológicos hoy en día a la función de compliance ya la está retando muchísimo. Y luego yo creo que otro aspecto fundamental vinculado a esto de futuro es la adaptabilidad, sobre todo en el ámbito regulatorio, el poder tener esa capacidad de ser lo suficientemente flexibles para entender los retos regulatorios y los requisitos y los compromisos que estamos asumiendo en diferentes jurisdicciones, ¿no? Y que hace que al final tengamos que ser el muelle que balancea entre las áreas de gobierno y las otras segundas líneas para buscar ese equilibrio interno que, la verdad, sinceramente, no solamente lo veo un reto muy grande a futuro, sino a veces difícil de sostener y que va a retar enormemente a ciertas funciones de compliance. Y bueno, yo por ahora lo dejaría aquí, si te parece. Muchísimas gracias, Paco. Siempre es un placer oírte. Hay un elemento que no quiero dejar de tocar y es que nosotros en el español la palabra compliance pues no es muy españolita. Y la realidad es que la hemos cogido del ámbito anglosajón y claro, esto siempre digo es por la economía del lenguaje, porque la palabra compliance incorpora muchos más conceptos que nosotros tenemos en español, necesitamos más de una palabra. Pero a la vez nosotros asumimos que esto viene con una influencia anglosajona porque nace
en los países anglosajones. Y hay un elemento además nuclear, que es que las personas jurídicas, a partir de determinado momento, por ejemplo en España, desde hace relativamente poco, igual que en otras jurisdicciones, las personas jurídicas también son sujetos de delitos penales. Y esto en muchos países todavía en el ámbito de Hispanoamérica no es así. O sea, culturalmente no tienen el elemento de, entre comillas, la obligación en su ordenamiento jurídico de incorporar cómo poder defender una posición desde la persona jurídica en el ámbito de compliance, porque puede ser un delito penal el no cumplirlo. Y entonces, en España se ha ido desarrollando toda una serie bueno, está desarrollándose doctrina con el Tribunal Supremo, pero sobre todo se va viendo cada vez con mayor interés todo lo que vosotros habéis estado exponiendo en la parte inicial. Pero me gustaría, dado que tenemos y nos acompaña tanto Marcela como Imelda, cómo vosotros desde las jurisdicciones que conocéis y que no tienen en el ámbito de las, digamos, las jurisdicciones del ordenamiento jurídico nacional, el que las personas jurídicas sean sujetos de delitos penales, ¿por qué el interés de certificarse, por ejemplo, o por qué el interés de formarse en compliance si aparentemente no existe una presión por parte de esa parte de regulación para incorporar elementos que ayuden a verificar, demostrar que se están haciendo las cosas bien? ¿Cómo lo vivís vosotros en vuestro asesoramiento? Porque a mí me parece muy importante a la hora de la mentalización, de la necesidad de la utilización del compliance como una herramienta estratégica, como decía Paco. Como decías tú, Marcela, una frase magnífica: arquitecto de decisiones organizacionales. ¿Cómo vivís vosotras en estos entornos digamos, esta falta de presión por parte del regulador? Marcela, venga, empezamos por Muchas arriba. gracias. Gracias. Muy buena pregunta. En Chile en particular tenemos desde 2009, Chile para ingresar a la OCDE tuvo que tener una ley de responsabilidad penal de las personas jurídicas que era una ley bastante light, bastante liviana, por decirlo en español, pero luego Latinoamérica en general es un péndulo, o sea, pasamos de o no tener legislación o tener legislaciones que son más bien livianas a unas que son muy difíciles de cumplir. Y ese fue el caso de Chile. Hace un par de años tenemos una ley que es muy agresiva, ha representado realmente un desafío gigante para este país y por otra parte la parte buena que ha significado también el florecimiento del área de cumplimiento normativo en un sinfín de empresas, organizaciones que no lo tenían ni siquiera en sus mapas. Ahora, hablando de Latinoamérica, yo siento y he experimentado que el mayor desafío para un compliance officer con responsabilidades internacionales no es necesariamente la diferencia normativa, sino que, y recogiendo las palabras de nuestra audiencia, yo he visto que el verdadero desafío es la diferencia cultural en la percepción del riesgo y en el valor de la ética empresarial. Hay culturas en que está muy enraizado el esto siempre se ha hecho así o que prácticamente eres un idiota si tú intentas hacer las cosas bien porque el mercado no se maneja de esa forma. Entonces, implementar un programa de cumplimiento cuando tú tienes responsabilidades internacionales puede tener reglas comunes, pero hay que tener presente que las organizaciones operan en contextos donde la relación con la autoridad, con el regulador, es distinta, la tolerancia al riesgo es distinta, la noción de conflicto de interés inclusive puede cambiar y la normativa, tal como tú decías, puede ser más estricta o más blanda. Entonces, el compliance officer que tiene responsabilidades internacionales en este contexto, sí o sí va a tener que trabajar en desarrollar, yo diría, tres habilidades que son críticas. Primero, hacer la traducción cultural del riesgo. Luego, construir confianza local. Y en tercer lugar, dar consistencia global. Muchos y muchos oficiales de cumplimiento caen en la trampa de pensar o decir
que trabajan en una empresa X que tiene altos estándares de cumplimiento, que tiene políticas para todo, que tiene procedimientos, pero una cosa es que eso exista en el papel y la otra es hacer la bajada interna, la bajada local. Hace años atrás yo trabajé en un banco en Chile y cuando estos temas de compliance eran obligatorios para las empresas grandes por esta ley que les comento, pero aún así era un tema boutique, era un tema que solamente empresas muy grandes o multinacionales estaban abordando. Y dentro de las funciones que tuve que hacer fue algo tan simple, entre comillas, como hacer la bajada local del código de ética que estaba en el idioma y en el contexto del país de donde era este banco. Y eran culturas que eran muy distintas, normativas distintas, percepción del riesgo, el valor de la ética era muy diferente. Entonces, nunca olvidar que hay que hacer una bajada local y recordar que si el compliance se percibe como una imposición externa, es decir, es que esto lo bajan de Alemania, de Suiza, de Estados Unidos, la verdad es que va a fracasar porque no está alineado con la cultura, valga la redundancia, con la costumbre, con el propósito. Sin embargo, si se percibe el compliance como una herramienta para, por ejemplo, proteger la sostenibilidad del negocio, entonces sí se va a integrar o vas a tener muchas más probabilidades de que se integre de forma exitosa. Entonces yo considero que en este punto el desafío no es solo, porque sí lo es, armonizar normas, porque sí hay que hacerlo, sino que es armonizar culturas organizacionales. Y ahí, desde la experiencia, lo que a mí me ha resultado es siempre tratar de implementar un paso más allá. O sea, si la regulación local te pide 5, tratar de ir a 6, de ir a 7, de forma que cuando, por una parte, que converse tu estándar con el estándar más exigente, que probablemente va a ser el europeo o el de Estados Unidos, y que cuando haya un cambio de legislación no te va a pegar tan fuerte dentro de la organización. Eso por mi parte. Muchas gracias. La verdad es que sigo tomando notas porque es que salen verdaderos discursos con un contenido realmente muy potente. Imelda, por favor, ayúdanos. Gracias, José. Y creo que ahí se han mezclado varias preguntas. Primero, en el tema regulatorio y en el tema legislativo, pues España de alguna forma empezó y Chile ha sido pionero en el tema de digamos, la regulación específicamente de la expectativa de que si una persona pone una compañía, se haga cargo de que sus empleados, sus colaboradores y sus terceros no participen en actividades delictivas, que esto es lo primero, creo que el origen es la separación justo de las organizaciones criminales de las que no lo son, ¿no? Y ahí, en temas de aspiración, no todas las compañías quieren llegar al mismo lugar, unas dicen con que no cometa delitos ya está. Ahora, la responsabilidad penal de las personas jurídicas también ya tiene un tiempo en México. Lo que ha variado en Latinoamérica, y yo diría, esto no es un péndulo, es un río. Yo tenía un jefe que decía, esto es un río, solamente tiene una dirección y no va a regresar, porque lo que está detrás es una exigencia social clara a las entidades económicas de hacerse cargo de, nosotros decimos en México, de su changarro, ¿no? Del lugar en el que hace usted negocios, hágase cargo, por favor, de que esto se haga de forma adecuada. Ahora, lo que hemos visto primero en la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la exigencia a todos los países que la firmaron, que básicamente son todos de Latinoamérica, lo firmaron, porque para firmar la verdad es que han sido bastante buenos los gobiernos de Latinoamérica. El común denominador es el tema de la corrupción, el soborno transnacional. Es decir, esto sí es un delito, sí o sí, en básicamente toda la región, pero el listado de delitos que pueden llegar a traer consigo responsabilidad de carácter penal a las compañías es variable comparativamente en los países. ¿Quién va hasta adelante? Chile. Chile pasó de 20 delitos a más de 200, básicamente cualquier cantidad de delitos que se pueden cometer y pueden tener responsabilidad. México también tiene un listado importante, pero el tema de lo que se dice en el mundo anglosajón, el enforcement, no se ha dado tan rápido. Ahora, ¿cómo en un ambiente en donde el tema de la impunidad es más común de lo que quisiéramos, puedes generar una necesidad o puedes responder a una necesidad de formación o de capacitación en este tema? ¿Cómo por qué?
Porque a pesar de que existen estas regulaciones con responsabilidad para la empresa, no todos los países, ni todas las industrias, de hecho la gran mayoría de las industrias, no han exigido con nombre y apellido que usted nombre a una posición de compliance. ¿Qué es lo que está pasando en paralelo? Uno, seamos claros, la corrupción se cuenta en vidas humanas. Latinoamérica es la región más violenta del mundo y no estamos hablando de una región en guerra. No estamos hablando. Entonces, hablar específicamente de las consecuencias asociadas a las actividades delictivas y las conductas indebidas de las cuales el compliance officer y esta figura trata de que no ocurran en la compañía, tener una persona que sea capaz de que logre o que ayude a la organización, de que logre resultados sin caer en alguna de estas conductas indebidas, que son el pan de cada día en cualquier noticiero de cualquier país, implica una ventaja competitiva. O sea, no es que yo creo que el tema es la conversación tiene que cambiar. Tiene que cambiar porque creo que de pronto nos hemos sumado de alguna forma en la función de compliance en pensar que esto puede llegar a ser asumido en el mundo como una carga más que como una ventaja. Y estoy absolutamente convencida de que es una ventaja competitiva y lo he podido ver. He podido ver cómo compañías de carácter transnacional, al momento en el que van a tomar la decisión de comprar o no comprar a otra compañía que tiene intervención en varios países, no van a poner en riesgo el dinero que van a invertir porque no quieren desaparecer después porque alguien haya visto una conducta por la cual ellos no van a querer ser parte en ningún momento. Entonces, están buscando decisiones los inversionistas. Por otra parte, el tema de que hay un cansancio real de ciudadanos de a pie. En México, el Sistema Nacional Anticorrupción no surgió como una iniciativa legislativa típica que viniera de la Cámara. Vino de personas de a pie cansadas que firmaron más de 600,000 firmas, personas y empresarios, porque es muy caro operar en un sistema en donde prevalece la corrupción. Y por otra parte, el tema de las habilidades que se necesitan para que una persona pueda lograr permear en la cultura este tema, que es otra cosa que creo que de pronto subestimamos y que he podido comprobar en los últimos años. Primero, si esta necesidad no existiera, yo te lo digo con toda honestidad, la compañía que yo fundé no existiría más. Porque no me presto a hacer programas de papel, siempre les digo, perdónenme, no va a funcionar, les va a funcionar más hacerlo de forma, ¿no? Cosmética, no hago compliance washing. ¿Por qué ha subsistido? Porque hay personas que de verdad quieren hacer las cosas bien. ¿Y a qué voy? Hay tres factores típicos de los que se habla para lograrlo. Oye, ¿quieres hacerlo bien? Y normalmente la gente lo quiere hacer bien, nada más que está ese tema de, oye, todo el mundo lo hace así o siempre has hecho de esta forma. Si eres una compañía de innovación, esas dos cosas son exactamente lo que no es innovación. Sí se requiere el factor de innovación de la persona que hace compliance para poder ayudar a la organización a llegar al resultado. La conversación no es solamente de una aspiración ética o moral exclusivamente, estamos hablando de negocio. Cuando la conversación se da con las áreas comerciales, porque he tenido la fortuna de trabajar con áreas comerciales de diferentes empresas y todo, y yo les pregunto, al final de hablar un poco sobre qué implicaciones tiene implementar un programa que de verdad impacte la cultura, ¿qué razón tienen para entrarle al tema? Y todas las personas que se quejan, no en el trabajo solamente, en su casa, con su familia, en las conversaciones reales de las cosas que les mueven, típicamente van a mencionar cosas de las que nosotros estamos a cargo de alguna forma de influir en que se prevengan, se detecten, se sancionen, ¿no? Y se promueva una cultura en donde hacer lo correcto sea la norma y la excepción. ¿Qué es lo que ocurre? Que se vuelve una ventaja competitiva. Entonces, quienes se forman bajo estándares internacionales, quienes quieren jugar en las grandes ligas, quienes eventualmente son las personas, porque hay incluso artículos asociados al tema de la escasez de líderes con integridad. Y eso es un problema, ¿no? Así como existen estudios de escasez de médicos especialistas a nivel internacional o de psicólogos para atender las necesidades que hay en los seres humanos, también lo existen para los compliance officers y es bastante desafortunado. He podido ver como personas que no tienen la necesidad, digamos, legislativamente no dicen, oye, tienes que tener un compliance officer, pero quiero dedicarme al mundo de compliance. O estoy en otra área y quiero ser parte de este camino que se forman y que no solo tienen el espíritu de aprender la parte de conocimientos, sino tienen la energía y tienen la visión y las ganas asociadas más a un propósito, a un legado. He visto empresarios que han dicho, mira, yo no voy a cambiar el mundo, pero sí te garantizo que voy a hacer las cosas bien para que la gente que trabaje conmigo en mi esfera sea diferente.
Y eso es una ventaja competitiva clara. Cuando logran esto, nadie se quiere ir de esa compañía. Y entonces, bueno, las compañías ven el tema como un factor de atracción de talento, de mejores resultados financieros incluso. Pero bueno, hay muchas razones para ganar, pues más allá de las razones para no perder. Yo destacaría, bueno, hay muchas cosas, pero has dicho una frase que es que me la apunto en mármol. Has dicho, esto es un río, no es un péndulo, y va siempre en la misma dirección. A mí me parece que es una metáfora que realmente me he sentido muy identificado cuando lo has dicho, ¿no? Es decir, creemos que la dirección es la adecuada, trabajamos por ello. Y yo me gustaría, para terminar esta primera parte, Paco, cuando nosotros en España hemos vivido, porque yo trabajaba en el ámbito de compliance, pero antes de que se hiciera la modificación del Código Penal, eh, ¿cómo visualizas tú en tu experiencia que haya ayudado el que haya una modificación legislativa de ese calado, que vamos a decir las cosas como son? En España llevábamos 200 años con los códigos napoleónicos, donde claramente el Código Penal, que tú te lo conoces, vamos, era un anatema decir que las personas jurídicas podían ser sujetos de delitos penales. Y ahora de repente te cambian todo el paso, influencia anglosajona, extraterritorial, te viene la OCDE, te viene el elemento del impulso de desarrollo de legislación nacional y nos cambian en 2010 el Código Penal y lo refuerzan en 2015. Desde tu experiencia, esto, ¿cómo influye luego también a la hora de operar a nivel local? Fijaros que hablabais las dos también de la operación a nivel local, cómo se transforma, ¿no? ¿Cómo visualizas tú este tránsito? ¿Cómo ha contribuido a la sensibilización? Porque desgraciadamente, y esto no sé si estáis de acuerdo, el impulso de esta naturaleza ayuda a la sensibilización. Parece como que el hacer las cosas bien, si no te lo premian, ¿para qué? Joder, pues está la palabra integridad que estabas hablando tú, Imelda, ¿no? Y el decir, no, es que lo siento así, es que quiero hacer las cosas bien, quiero que mi empresa, quiero que aquello en lo que yo pueda poner mi granito de arena. Hablaba Marcela del tema de sostenibilidad también. O sea, el elemento de ventaja competitiva que ha salido es que no te tiene que venir dado por la legislación, te tiene que venir dado por el convencimiento. Entonces, esto, ¿cómo lo has vivido, Francisco, Paco? Bueno, yo lo he vivido muy bien, me lo he pasado muy bien todos estos años y he disfrutado mucho. Y al fin y al cabo también se trata de divertirse y de pasarlo bien, que a veces vale la pena esta profesión y tiene retos muy bonitos, aunque también los tiene muy duros, ¿no? A ver, en España hay algunas cosas de lo que has comentado que son interesantes porque en el fondo son paradigmáticas en cuanto a lo que ha ocurrido no solo a nivel local, sino a nivel global. Sea, yo creo que no es gratuito que una cosa tan norteamericana como la responsabilidad penal de la persona jurídica, que es estrictamente norteamericana, es más norteamericana que los tejanos y la hamburguesa, se haya extendido por todo el mundo y se haya convertido en un fenómeno global, ¿no? Y yo creo que eso tiene mucho que ver con cómo la globalización, la liberalización de los mercados, la extensión de las economías ha ido creando el modelo del mundo en el que vivimos. Compliance al final ha sido una herramienta más de una serie de reflexiones en el ámbito de la gobernanza, de la ética y del compliance que han ido buscando una estandarización de modelos, ¿no? En España será un fenómeno muy curioso. Nosotros no solamente tenemos esa tradición, digamos, continental napoleónica, sino además en derecho penal somos extraordinariamente tributarios de la dogmática penal alemana. Nosotros en España tenemos una tradición jurídica muy vinculada al derecho penal alemán, donde la opción, cuando se tenían que implementar todos estos modelos, no fue precisamente la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Alemania no tiene responsabilidad penal de las personas jurídicas, sino que tiene un derecho administrativo sancionador para las personas jurídicas, porque rechazó en concepto la doctrina alemana la idea de la responsabilidad penal. Entonces ahí nosotros, como unos hijos desleales, nos fuimos al modelo americano e implantamos la responsabilidad penal de la persona jurídica. Si hablas con el equipo que desarrolló esa propuesta en el año 2010 del Ministerio, pues yo tengo la suerte de tener muy buena relación con el Ministro de Justicia, que en aquel momento dictó la reforma y nos lo ha explicado infinidad de veces. El leitmotiv que tenían era las sanciones administrativas van a la página 35 del diario Expansión, los procesos penales de la persona jurídica irán a la portada. Y ese fue el motivo esencial por el cual España opta por ir a un modelo
absolutamente contradictorio con nuestra doctrina penal, como es reconocer que las personas jurídicas pueden delinquir. Algo que nos ha creado enormes problemas, por ejemplo, en el ámbito procesal, donde nos está costando muchísimo encajar el modelo, porque el modelo norteamericano, sabéis que entre los modelos de no procesamiento, de procesamiento diferido, tiene una serie de herramientas que en España no tenemos. Pero para mí hay dos cosas muy importantes. La primera, esa reforma produjo un elemento motivador. Realmente la preocupación que tienen las personas jurídicas en España por la imputación y el proceso es más reputacional que penal. Y esto es algo que, por ejemplo, en Ascom lo hemos podido contrastar en el año 2020 con una encuesta que hicimos con la OCDE, donde nos sorprendió que la principal motivación por la que las personas jurídicas en España se implantaban compliance era por la reputación y no por la sanción penal. Lo que nos conecta con otro elemento que para mí es apasionante, ¿no? Cómo es cierto que en muchos países la regulación de responsabilidades penales, etcétera, es una palanca, pero al final este mercado global, esta opinión pública global, estas redes globales de información y de conocimiento que tienen un lado diabólico, pero que también tienen un lado maravilloso, hacen que haya unas expectativas de ética que ahí donde la regulación no llega, llega a esa expectativa reputacional. Y al final, como decimos en España, tanto monta, monta tanto. Pero por un lado, por el otro, se ha ido impulsando un modelo ético, no solamente en España, sino en el resto de lugares del mundo. Para nosotros, en España, la puerta de entrada del compliance en casi todas las organizaciones ha sido la responsabilidad penal de la persona jurídica. Y evidentemente nos ocurre exactamente lo que dice Imelda. Hay muchas organizaciones que todavía pretenden tener un maquillaje que les permita dar una fachada de cumplimiento. Pero también es cierto que ahí donde implementas compliance en organizaciones que se toman en serio este reto, aún en modelos de compliance penal, van buscando cubrir aspectos que no son estrictamente de compliance penal, pero que realmente cubren elementos de valor importantes para la organización. Elementos que tienen que ver con su forma de entender la relación con la sociedad donde operan, con el entorno, con sus stakeholders. Por lo tanto, para mí, el compliance en España penal ha sido la puerta de entrada a el verdadero compliance, ¿no? El compliance en el que ya no estás solamente intentando cumplir la norma penal, sino realmente alinear la conducta de la organización con unos valores que tiene la organización. Y muchas veces ha sido el elemento para ayudar a muchas organizaciones a encontrar, a definir por primera vez de manera estructurada y dogmática esos valores, a encontrar bien sus propios valores y a formularlos. Y luego ha sido una palanca de transformación. Y ahí hemos visto como, por ejemplo, en España hay un fenómeno muy curioso y es que aparte de que tuvimos la buena idea, gracias a algunas de las personas que en aquel momento, por ejemplo, nuestra presidenta Silvia Señal, o Alen Casanovas, o José Manuel Maza, que promovieron en el comité de UNE la creación de la UNE 19601, que ha sido un elemento fundamental para el compliance en España, pero luego en España ha habido el reto de crear estándares de compliance en libre competencia, en ámbito tributario y financiero, en ámbito sociolaboral. Es decir, hay una preocupación por abrir el abanico del compliance, tener marcos de referencia propios en áreas que hoy en día tienen mucho que ver con los valores y la reputación. Por lo tanto, el compliance penal ha sido un evento fundamental en el que fuimos, yo creo, muy innovadores en el reto de decir, podíamos habernos puesto en el paraguas de los alemanes y ir a ese modelo más administrativo que no hubiese funcionado igual, ni mucho menos, porque nuestra cultura de la sanción administrativa la afrontamos de una manera diferente. Tuvimos la valentía de introducirlo en el ámbito del compliance penal. Y luego tuvimos el privilegio, yo creo también, que se concertó en el tiempo de tener un Tribunal Supremo que desde la primera sentencia fue capaz de introducir algo maravilloso, que es la ética en el derecho penal. Yo, como penalista, nunca había escuchado en el derecho penal hablar de ética. Y se empieza a hablar de ética con la circular de la Fiscalía y con la famosa sentencia bisiesta del 29 de febrero, la 154/2016, donde se empieza a hablar que el elemento de imputación de la persona jurídica en España, lo que condena a la persona jurídica es el no tener un modelo de gestión, de control, de hacer las cosas bien, de valores que no deje claro que las cosas se tienen que hacer de una manera en concreto. Y eso ha sido fundamental. Y ahora tenemos últimamente ya sentencias, por el caso Cofeli, en las que esto ya se escala a nivel de programas de compliance y ya
se concreta con bastante detalle cómo tienen que ser los modelos, cómo tiene que ser la cultura, por ejemplo, con pronunciamientos, y aquí termino maravillosos, como dice, oiga, ¿cómo vamos a resolver a esta empresa si esos directivos que cometieron delito se supone que fueron formados en cómo prevenir esos delitos y no lo han hecho, sino han hecho lo contrario? ¿Cómo podemos esperar de una organización que hace esto que la exoneremos de responsabilidad? No tenemos medio que condenarla. O sea, esos elementos de entrar a buscar, oiga, ¿usted qué hace? ¿Por qué lo hace? ¿Cómo lo hace? ¿Qué efecto produce lo que usted hace? No hubiésemos llegado a este punto en España, creo yo, con una sanción administrativa. Por lo tanto, la imputación penal ha sido, para mí, la clave de bóveda de la introducción del compliance en España. Yo creo que nuestros asistentes podrán darse cuenta de que los tres les dejas un espacio y no solo te lo arman, te lo sintetizan, sino que te quedas con ganas de que te amplíen determinados temas. Pero tenemos una carta que jugar, que es Gabriela. Gabriela está nos está recogiendo preguntas de los asistentes y no quería dejar que tuvieras la oportunidad, Gabriela, si eres tan amable, de decirnos alguna de las preguntas que nuestros asistentes están poniéndote en Mentí. Cuéntanos. Muchas gracias, José. Bueno, sí, ya hemos tenido una participación bastante amplia de todos. Y tengo una pregunta que se ha repetido un poco y siguiendo un poco la dinámica que ha estado en el panel actualmente. Aquí hay una pregunta de alguien que trabaja en compliance en el sector financiero en Reino Unido. Allí el enfoque es más financiero y de riesgo. En España parece más jurídico. La pregunta es, ¿el sector de la empresa debería determinar el perfil del compliance officer? Bueno, es una de las preguntas, me alegra muchísimo que lo hagas y que ha salido de forma natural también en este chat, porque es una de las preguntas que nosotros también nos hacíamos, ¿no? Cuando estuvimos preparando este panel, el privilegio de tener estas personas con nosotros, nos habíamos hecho precisamente este tipo de preguntas, ¿no? ¿Cuáles son los desafíos del compliance officer con responsabilidades internacionales, ¿no? Es decir, en definitiva, fíjate que habla mucho del sector financiero porque está como muy regulado, como muy estandarizado y sin embargo, donde se produce la verdadera innovación son también en otros sectores motivados precisamente por la ambición de querer demostrar que se están haciendo las cosas bien. Entonces, vamos a responder esta pregunta a través de nuestros panelistas y la voy a volver a repetir para que veáis luego el armar entre los tres cuál es vuestra visión. La repito, ¿cuáles son los desafíos del compliance officer con responsabilidades internacionales? Y empezamos, por ejemplo, con Imelda. Vamos a empezar de forma inversa. Venga. Muchas gracias. A ver, creo que, y voy a tratar de conectarla con la pregunta que nos acaban de compartir también. En Exacto. cuestión de desafíos, creo que quienes tienen la mayor respuesta son quienes han respondido a la primera pregunta, justo el tema de cómo le hago para impactar cultura, cómo le hago para convencer, cómo le hago para generar confianza, cómo le hago para pues, determinar cuál es la oferta de valor, digamos, del área de compliance en la organización. Y retomando un poco solo lo que acaba de comentar Paco, que me parece espectacularmente importante, como lo menciona, ha habido un detonador a nivel internacional que ha sido el mayor apoyo para la formación y para la creación de las funciones de compliance, que es justo la responsabilidad penal. Eso sin duda, ¿no? Es decir, yo recuerdo hace muchos años que había un compliance officer que me decía, Imelda, era un poco, no quiero decir pesimista, pero era muy realista. Me decía, Imelda, en las empresas solamente hay dos tipos de compañías. Las que están esperando que las force un juez a entrar al tema y las que ya las force un juez, ¿no? Y entonces yo le decía, yo creo que he visto una tercera línea entrar al tema, aunque no las ha forzado y no están esperando que quieren entrar. Y esto implica una conversación muy genuina y muy sincera, que se lo digo que funciona con la alta dirección. Cuando ustedes estén haciendo el plan, pregúntenle a la alta dirección, al comité directivo, cuál es su aspiración en integridad corporativa. Si solamente si le preguntamos cuál es su aspiración, y hay varios niveles por ahí, pero no me quiero detener en la escalera, pero el primero es no ir a la cárcel. Entonces, imagínense un padre de familia que le dice a su familia, nuestra aspiración en integridad es no cometer delitos y no ir a la cárcel, ¿vale? Mínimamente escuchar cuál es la aspiración de una empresa nos va a ayudar a poder saber
frente a nuestra expectativa como compliance officer. Tal vez yo quiero llevarla como un referente. Yo no quiero solamente que no vaya a la cárcel, tampoco quiero que tenga sanciones administrativas, tampoco quiero que haga las cosas con legalidad, quiero que sea referente, quiero que haga las cosas con ética, aunque en temas que no estén escritos todavía por una ley. Pero tengo que saber en dónde estoy parado. Yo no, se los digo, no me he visto una compañía que quiera entrar un poco al tema, que diga quiero nivel 1 solamente. Típicamente quieren un poco más. Ahora, no en todas las dimensiones. Es decir, no quiero ir a la cárcel. Ok, no quiero ir a la cárcel. En España hoy significa que usted tiene que tomar medidas para prevenir, detectar, sancionar, sin ningún incentivo externo, estas conductas, ¿no? Y ese listado, todos los demás países agradecemos profundamente a España, en especial en México, se importó, seguimos aprendiendo del modelo español, para cuáles son los delitos. Ese listado de delitos es variable, es el que les decía, en todos los países es variable. Ahora, soy una compañía que quiero entrar al tema porque quiero tener una expansión internacional. Es decir, quiero exportar un producto, quiero hacer una alianza, me van a comprar, quiero... Hay otras razones del ambiente de negocios que pueden intervenir. Ahora, volviendo al tema de los desafíos, digamos, y retomando la primera pregunta, creo que hay algo que tenemos que entender que nos ocurre no solamente a las personas que hacemos compliance, sino a todas las personas que habitamos este planeta. Y hay dos modelos que a mí me han ayudado mucho a entender. Uno fue el famoso modelo VUCA, ¿no? Que es básicamente entender que vivimos en un mundo bastante, tiene las siglas en inglés, pero es bastante volátil, hay bastante incertidumbre, hay bastante complejidad y también hay ambigüedad, ¿no? Y después vino, ahora ya se habla de los ambientes Bunny, ¿no? Que toda la generación del tema de saber que hay mucho más fragilidad. Oye, este gobierno que parecía también, de pronto los ciudadanos de a pie salen a la calle, se manifiestan y lo tiran, ¿no? Hay compañías, marcas brutalmente importantes, grandes, que de pronto hay un escándalo reputacional fuerte y el valor de las acciones se ve en horas, ni siquiera hay que esperar días ni nada. Entonces ya este tema de la fragilidad hay que entenderla y el tema de la ansiedad que genera la ambigüedad al mismo tiempo para limitar la toma de decisiones, ¿no? En los ambientes, que no es lineal, ¿no? Que ya no es tan claro causa, consecuencia, causa, consecuencia, causa. Hay cosas que son muy pequeñas, que pueden tener un impacto enorme, y hay proyectos súper pesados que el impacto fue límite, ¿no? Y también el tema de que es incomprensible la cantidad de información y la velocidad de la tecnología, de la innovación, de la creatividad. Yo tenía por ahí una sesión que se llamaba Parece que el futuro fue ayer. Porque cuando estamos hablando de que mañana va a haber, ya pasó, ¿no? Entonces, y lo mismo ocurre con la legislación. Oye, que tengo que estar actualizado en, ¿no? Y creo que, de nuevo, conectando un poco con el tema de ISECOM, la formación de ISECOM tiene 20 módulos. Hay que saber de prevención de lavado, pero de anticorrupción, pero de conflictos de interés, pero del código de ética, pero del tema cultural, pero de liderazgo, pero la 37.301, pero, bueno, ya me cansé un poco nada más de leer todo eso. Y es una realidad. Hay que tener conocimientes básicos, ya de allá se necesita un conocimiento más profundo. Y respondiendo a la pregunta de quien nos decía, oye, o sea, ¿dependerá totalmente? No, sin duda no. Si en esta primera conversación con el comité directivo, con el consejo de administración, uno les pregunta, utilizando una herramienta tan sencilla como la que utilizamos ahora, que cualquiera la puede utilizar, que tiene una ventaja, es enteramente anónima. No sabes quién responde, que ella es irrelevante. Y utilícela para hacer preguntas, esta u otras herramientas, para hacer preguntas en donde quieren que las personas les digan lo que realmente piensan. Y les pregunto, ¿en dónde están hoy? ¿En el 1, en el 2, en el 3? Pero lo más importante es, ¿dónde quieren estar? Esta conversación sincera con el comité directivo les va a dar luz de cuál es la aspiración. Aquellas compañías que les digan, yo quiero estar en la legalidad, yo quiero ir más allá, no solo la parte penal, sino la administrativa, la legalidad, etcétera. Entonces, eso significa que si es prioridad, hay que ponerle recursos y hay que ponerle tiempo. Si no, es solamente un sueño guajiro, decimos. Solamente una aspiración que no se va a volver una realidad, ¿no? Es un poco lo que he visto, más las otras desafíos asociados a cómo establecer la propuesta de valor de mi área. Si yo soy un compliance, ¿por qué yo? ¿Por qué compliance? ¿Por qué el director general o la directora general tiene que invertir en mi área y no en las demás? Tenemos que empezar a desarrollar estrategias también aprendiendo de otras áreas que son más de carácter comercial. ¿Cómo presento un caso de negocio para obtener recursos?
¿Cómo puedo dar visibilidad del valor que agrego? Pero lo primero que tengo que hacer es preguntarme a mí misma si yo creo que es una ventaja competitiva, porque nadie puede dar lo que no tiene. Si la persona que está a cargo de compliance ve solamente la parte que es pesada, a ver, no digo que no lo sea, hay una parte y hay un componente que es pesado, que requiere mucha profundidad, que requiere mucho tiempo, que requiere procesar un cambio y de las mejores lecciones que alguna vez tuve de una mentora hablando de cambios es entender que la primera fase del cambio es tormenta. Cuando ustedes van a generar cambio en una organización, al principio hay que perderle el miedo a saber que el impacto probablemente de sacudir conciencias, de generar nuevas prácticas, de asumir, va a generar escozor al menos. Y está bien, porque es la parte inicial del cambio. Ya después empezaremos a darle visibilidad al valor que entrega, pero si este tipo de iniciativas surgen de la conversación con las áreas de los comités, es muy diferente. Yo les digo, pueden ustedes llegar y proponer, vamos a hacer esto, esto, esto. Pero si ustedes llegan y dicen, oigan, ¿dónde quieren llegar? ¿Qué quieren hacer? ¿Hasta dónde quieren llegar? Y toman ellos el ownership, ¿no? El tema de apropiarse directamente de las decisiones que van a implementar, cambia totalmente la historia, porque es su plan, no el suyo, ¿no? Y de alguna forma creo que todas las personas, de nuevo, pues tienen una razón para entrarle al tema. Aunque sea por un Jos- ladito, o sea, por el tema penal o por el tema, o por algún otro, por uno, entrar. Y eso creo que ayuda. José, a mí Tenemos la fortuna, me gustaría Marcela, sí, complementar. exacto. Porque la pregunta de la persona que estaba en Reino Unido decía, ¿la industria determina o no el perfil del compliance? Y yo creo que es innegable que si estamos en la industria financiera, tiene que ser una persona que entienda el negocio financiero. Si estamos en la industria de la alimentación, que tenga conocimiento sobre la industria de los alimentos, etcétera. Pero creo que como tip, eh, creo que los sistemas que son más resilientes combinan experiencia, perfil, principios. ¿Qué quiero decir con esto? Que las reglas y los principios son amigas, pero que si tú haces que los principios sean los que regulen tu actividad, tú perfectamente puedes ser un compliance officer que hoy día estás en el mundo financiero y el día de mañana estás en el mundo de la educación, porque para entornos complejos y cambiantes, las reglas quedan siempre atrás en la realidad. Ni hablar de los temas tecnológicos. La tecnología avanza mucho más rápido que nuestras legislaciones. Entonces ahí es donde entran los principios. Y los principios permiten tomar decisiones cuando la norma no existe, cuando hay una zona gris o cuando esta normativa ni siquiera es suficiente. Entonces, muchos sistemas de compliance están avanzando y evolucionando hacia modelos híbridos, reglas para lo crítico, lo estructural y principios para orientar decisiones en todas las escalas de la organización y sobre todo en zonas grises. Y el verdadero valor del compliance aparece cuando la organización responde a la pregunta, ¿cómo decidimos cuando no hay una regla clara? Entonces, resumiendo, para responder la pregunta, eh, hay ciertos conocimientos que uno espera que esa persona tenga de acuerdo a la industria, pero si hace valer los principios del compliance, va a ser un compliance officer a toda prueba. La verdad es que, de verdad, o sea, llevo ya 3 páginas de notas porque eh, la forma en que vosotras también os expresáis para nosotros, para mí es muy inspirador porque lo ponéis de una manera en el que, digamos, es fácil el aceptar ese mensaje que trasladáis y lo trasladáis brillantemente. Pero mirar, quedan 10 minutos y no me resisto, si me permitís, haceros una pregunta y os ruego que le dediquéis 2 minutos y medio para responder. Y es desde vuestra experiencia, en las personas que nosotros ahora están con nosotros. Y por ejemplo, pues muchas de ellas están pensando en, oye, a mí me gustaría aprender más, saber más, formarme mejor. Desde vuestra perspectiva, ¿qué les diríais? Decir, oye, pues voy a hacer una certificación o no es necesario hacer una certificación, pero ¿qué consejos daríais a las personas de verdad, genuinamente, que están con nosotros hoy en su desarrollo profesional en el ámbito de compliance?
¿qué les aconsejaríais que hicieran? Y voy a empezar por Paco, para que damos así un poquito de juego. Paco, tienes que quitar el micrófono para que puedas. Eso es. Gracias. Pues claro que sí, José, y además voy a ser breve porque estoy disfrutando mucho escuchando a Imelda y a Marcela, así que vamos a darles la oportunidad de que hablen más y nos dediquen más tiempo. Yo, desde luego, yo estoy certificado en CESCOM y lo único que puedo es recomendar las certificaciones profesionales como una herramienta de capacitación y, por ejemplo, ICECOM es una certificación que tiene un valor fantástico en cuanto a que como modelo transversal te permite adquirir esas capacidades, esos conocimientos adecuados para desarrollar la función de compliance. Además, es verdad que la función de compliance es una función de profesionales muy transversal en la que no tienes que ser un abogado o una abogada o un economista o una economista o puedes acceder a la función desde diferentes ámbitos porque son unos conocimientos fundamentalmente transversales en los que cualquier profesión sabrá algo y tendrá que aprender cosas. Por lo tanto, las certificaciones son un elemento de valor para mí fundamental. Luego hay una serie de habilidades que tenemos que aprender y adquirir, ¿no? Quizá la primera, que no está muy de moda en este siglo, es la paciencia y la templanza, ¿no? Son dos habilidades que tenemos que entrenar en la función de compliance porque tienen mucho de paciencia, mucho de templanza. Tenemos que aprender a ser empáticos, tenemos que aprender a ser asertivos a la vez, las dos cosas, y eso también se tiene que adquirir, se tiene que entrenar. Tenemos que adquirir habilidades de comunicación, saber hoy en día comunicar, expresarnos bien, más en los ámbitos internacionales. Esas capacidades tienen que tener un valor de adaptación y tenemos que hacer esfuerzo de entender las diferentes culturas de la organización, ¿no? En ese sentido, yo creo que es uno de los retos, además, que tienen los compliance en el ámbito multinacional o internacional, las diferencias de cultura y de comprensión de la actividad en diferentes ámbitos geográficos. Por lo tanto, yo recomendaría eso. Por un lado, certificación, conocimiento, técnica, rigor. Hay un lenguaje, hay una ortodoxia en el mundo del compliance, hay vías para entrar en la función de compliance con los conocimientos adecuados y también hay vías erróneas que se tienen que evitar, porque también existen formas equivocadas de entrar en la función de compliance y cuando aprendes mal luego cuesta mucho corregir ese mal conocimiento y hay una serie de capacidades y habilidades que tenemos que entrenar, ¿no? Y sobre todo entender que es una función que exige mucha paciencia, mucha templanza, mucha empatía, mucho saber escuchar, saber aguantar y saber negociar y conseguir que todo el mundo transija un poco para que al final las cosas salgan de una manera razonablemente bien. Muchas gracias, Paco. Eh, Imelda y luego Marcela. Que sepáis que tengo una última pregunta, ¿eh? Y además muy breve, pero una última pregunta. A ver, Imelda, por favor, Estás en pon el mute. micrófono. Ya. Primero, certificaciones sin duda las recomiendo. Ahora, ¿qué tipo de certificación? Primero hay que saber, una certificación, por ejemplo, como ISECOM, hay que saber varias cosas. Uno, que hay que estudiar más de 600 páginas, ¿no? Entonces, de entrada. Nadie Y que regala el, nada. y que el examen, esto es algo importante, el examen no lo conocen los centros formadores. Nosotros no Ojo. conocemos yo hice ese examen hace algunos años y lo hice con la primera generación con la que formé para saber de qué estábamos hablando. Pero básicamente sí se requiere estudiar. No es necesario incluso que pasen por un centro formador, que también hay que serlo transparente. Si es una persona que es autodidacta, se inscribe al examen, estudia, pues se presenta al examen y ya está. Pero que es un examen proctorizado, que se presenta al mismo tiempo, con estándares de honestidad académica a nivel internacional, que hay que remover a todo el mundo de la casa para hacer el examen casi porque no debe haber ruido, etcétera. O sea, como cualquier tema ante una universidad. También hay otras certificaciones que son más sectoriales. O sea, si trabajo en el mundo financiero, se exige por ley que yo tenga una certificación, un nombramiento, un reporte ante una autoridad en mi país, sí o sí, esa sería la primera que tomaría, ¿no? Porque
es cumplir con la legislación. Ahora, quiero expandir mi conocimiento a nivel internacional, no importa en dónde sea mi punto de partida, y quiero tener una alta aspiración de capacitación. Entonces, sí, voy por una certificación de estas. Hay otros programas. Al principio teníamos, hace 20 años, teníamos el problema que no había casi certificaciones. Hoy hay un montón de información en relación a temas de certificación. Mi sugerencia sí es comparar el temario, eventualmente en qué consiste, qué reconocimiento eventualmente tiene. En el caso de ISECOM, hay que mantenerla renovada, que cómo se renueva, con horas de formación continua, no con un centro formador específico, con otros cursos, otras cuestiones que estén incorporadas a los materiales. Pero bueno, básicamente soy un compliance officer que solamente trabajo para una localidad. Tal vez sea mejor una certificación específica de mi país, en mi sector y exclusivamente, ¿no?, en la legislación local. Eso creo que son algunos panoramas. Las ventajas de una certificación es que alguien más se ha tomado la tarea primero de determinar qué conocimientos tiene que tener, la validez que pueda llegar a tener y el impacto que puede llegar a tener depende mucho de pues la vista que se le da. O sea, hay compliance officers regionales o globales que exigen a sus equipos ciertas certificaciones, por lo menos. Hay compañías que lo están pidiendo más allá de que en algunos países se den, pero he tenido la fortuna enorme, y tengo que decir mi mayor debilidad justo, porque he visto muchos compliance officers de diferentes países que no les exigieron hacerlo y que tienen una pasión brutal por querer cambiar el mundo, sobre todo de las nuevas generaciones, que lo quieren hacer profundamente, ¿no? Ese Muchas sería. gracias, Imelda. Marcela, por favor. Muy cortito, complementando, mi papá va a cumplir 87 años y él siempre me dice que el saber no ocupa espacio. Así que entre certificarse y no certificarse, siempre certificarse. Ojo, porque los programas globales funcionan cuando estandarizan el propósito, no cuando estandarizan todo el proceso. Entonces, sí o sí va a haber elementos que son globales comunes que uno puede aprender y puede reforzar y puede mejorar a través de una capacitación. Estándares mínimos, estructura de gobernanza, canales de reporte, criterios de investigación, principios éticos. Entonces, si bien las dinámicas regulatorias, culturales y operativas cambian, siempre una certificación te va a llevar un paso más allá. Vas a poder equilibrar tus conocimientos, actualizarlos y, bueno, yo he estado del lado del que busca trabajo y del que contrata. Y cuando he tenido que contratar entre dos personas en que una tiene una certificación o un estudio X y otra que no, en general voy a privilegiar a la que hizo el estudio porque muestra no solo lo que sabe a través de una certificación en este caso, sino de un ímpetu de ser un mejor profesional, de dar un esfuerzo extra, sobre todo cuando las mismas legislaciones no lo exigen. Así que recuerden, el saber no ocupa espacio. Yo solamente añado a lo que decía, lo que decíais, es que hay que estudiar. Así Aquí es. nadie regala nada y es un mérito individual. Y siempre lo Sí. resalto porque además es un esfuerzo muy notable de personas ya trabajando generalmente y que además supone realmente pues una dedicación y la recompensa es muy alta. Pero dejarme que termine porque nos quedan 2 minutos y hay que ser también en eso muy directos. Yo os voy a pedir una frase y no la tenéis preparada. Una frase. ¿Qué le diríais a una persona que está trabajando en compliance, que hoy en día ocurre muchas veces, ante la adversidad en el contexto de compliance? ¿Qué consejo les diríais en una frase? Parto yo, que termina recién. El futuro del compliance no está en más controles, sino en tomar mejores decisiones. Y el rol del compliance officer hoy es ayudar a que las organizaciones tomen decisiones con criterio, con integridad y responsabilidad. Criterio, responsabilidad, E integridad. integridad. Muchísimas gracias, Marcela. Ha sido brillante esta conclusión. Imelda, no te oímos. No te escuchas. No tenemos la fortuna de oírte. Inspira más. Ahí sí, Ahí, inspira sí. más. Modelar la conducta deseada que castigar la conducta indebida. Repítela, porque una palabra no te la he oído.
Inspira Inspira más más modelar la modelar. conducta deseada que castigar la conducta indebida. Para mí, integridad es un legado que vale la pena. Y habría que ponerlo en mármol. Paco, una frase. Pues yo he entendido que me preguntas en momentos de adversidad. De adversidad. Sí, hay mucha. Bueno, yo creo que antes ya lo he dicho, o sea, el compliance officer se debe caracterizar por esa paciencia, esa templanza, ¿no? Que le permita afrontar, básicamente para mí, dos cosas. La primera, eh, sostener tu criterio a pesar de lo que te pida la organización y hacerlo sin romperte, con paciencia, con templanza y también teniendo en cuenta que tampoco somos un área del no, sino que de alguna manera tenemos que convertir nuestros valores en decisiones que podamos defender, a pesar de que a veces no nos van a entender, ¿no? Y por eso paciencia, templanza y mucha empatía. Yo es que me parece tan fantástico este colorario final que lo que me queda es no solo daros a vosotros tres las gracias, dar las gracias a las personas que nos acompañan, sino también, y permitirme este pequeño, dar las gracias y ser agradecido de tener la oportunidad de trabajar en un contexto profesional vinculado a un área vocacional que es el compliance, que te desarrolla también como persona. Yo creo que tenemos un gran privilegio, aquellos que estamos trabajando en este área, porque lo hacemos por convencimiento, lo hacemos por vocación y lo hacemos porque es un área en el que creo sinceramente que podemos poner nuestro pequeño granito de arena para hacer esta sociedad mejor a través de nuestra posición en las organizaciones, ayudando a ese cambio cultural que ayude a poder demostrar que se están haciendo las cosas bien, que la intención es la buena, con honestidad y con integridad. Muchísimas gracias. Ha sido un auténtico placer. Se me pone la carne de gallina el poder haber tenido la oportunidad de moderaros, de estar con vosotros y de tener a más de 400 personas atendiendo a este webinar internacional y con vuestras observaciones, consideraciones que tenemos recogidas a través de la ayuda de Gabriela, a la cual quiero dar las gracias. También quiero dar las gracias a Bárbara, que nos está Gracias. ayudando detrás, a Belén, que también nos está ayudando detrás, a mucha gente que nos apoya. Y de verdad, estamos a vuestra disposición. Y esta es vuestra casa. Y muchísimas gracias a todos por vuestra asistencia. Muchas gracias. Un abrazo a todos. Muchas Gracias. gracias. Muchas gracias, un saludo y encantado de estar con vosotros. Fenomenal. Muchas Muchas gracias. gracias.